Hola suscriptores. Sean bienvenidos a su canal Actívate PF. En esta ocasión, a pedido de un suscriptor, les traigo la explicación sobre el transporte celular. Como siempre, espero les sea de utilidad el tema. Si es primera vez que asistes al canal, suscríbete, y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un pulgar arriba. Mecanismos de intercambio o de transporte celular. Transporte a través de la membrana celular. La célula animal contiene una bicapa lipídica, de la membrana celular que actúa como una barrera para separar dos medios acuosos, el medio donde vive la célula y el medio interno celular. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable. Para llevar a cabo este fin, la membrana celular presenta una permeabilidad selectiva, permitiendo el paso de pequeñas moléculas lipófilas, es decir, aquellas moléculas que tienen afinidad por los lípidos, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. Los mecanismos que permiten a las sustancias cruzar las membranas plasmáticas de las células son esenciales para la vida y la comunicación celular. Para ello, la célula dispone de dos procesos, que son el transporte pasivo, cuando no se requiere energía para que la sustancia cruce la membrana plasmática. Y el transporte activo, cuando la célula utiliza ATP como fuente de energía para hacer atravesar la membrana a una sustancia en particular. El transporte pasivo. Los mecanismos de transporte pasivo son 4. Difusión simple. Ósmosis. Ultrafiltración. Difusión facilitada. La difusión simple ocurre cuando las moléculas en solución están dotadas de energía cinética y, por tanto, tienen movimientos que se realizan al azar. La difusión consiste en la mezcla de estas moléculas debido a su energía cinética cuando existe un gradiente de concentración. Es decir, cuando en una parte de la solución la concentración de las moléculas es más elevada. La difusión tiene lugar hasta que la concentración se iguala en todas las partes, y será tanto más rápida cuanto mayor sea la energía cinética, que depende de la temperatura, y el gradiente de concentración, y cuanto menor sea el tamaño de las moléculas. Algunas sustancias como el agua, el oxígeno, dióxido de carbono, esteroides, vitaminas liposolubles, urea, glicerina, alcoholes de pequeño peso molecular, atraviesan la membrana celular por difusión, disolviéndose en la capa de fosfolípidos. Algunas sustancias iónicas también pueden cruzar la membrana plasmática por difusión, pero empleando los canales constituidos por proteínas integrales llenas de agua. Algunos ejemplos notables son, el ion de sodio, el ion de potasio, el bicarbonato de sodio, el calcio sérico, etc. Debido al pequeño tamaño de los canales, la difusión a través de estos es mucho más lenta que a través de la bicapa fosfolipídica. La ósmosis es otro proceso de transporte pasivo, mediante el cual, un disolvente, el agua en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. La membrana de las células es una membrana semipermeable, ya que permite el paso del agua por difusión, pero no la de iones, y otros materiales. Si la concentración de agua es mayor, o, lo que es lo mismo, la concentración de solutos es menor, de un lado de la membrana que la del otro lado, existe una tendencia a que el agua pase al lado donde su concentración es menor. El movimiento del agua a través de la membrana semipermeable genera una presión hidrostática llamada presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para prevenir el movimiento neto del agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferentes concentraciones. La ósmosis puede entenderse muy bien considerando el efecto de las diferentes concentraciones de agua sobre la forma de las células. Para mantener la forma de una célula, por ejemplo, un hematille que es la célula que contiene hemoglobina, debe estar rodeada de una solución isotónica, lo que quiere decir que la concentración de agua de esta solución es la misma que la del interior de la célula. En condiciones normales, el suero salino normal, 0,9% de cloruro de sodio, es isotónico para los hematíes. Si los hematíes son llevados a una solución que contenga menos sales, se dice que la solución es hipotónica, dado que la membrana celular es semipermeable, solo el agua puede atravesarla. Al ser la concentración de agua mayor en la solución hipotónica, el agua entra en el hematille con lo que éste se hincha, pudiendo eventualmente estallar. Este fenómeno se conoce con el nombre de hemólisis.
Por el contrario, si los hematíes se llevan a una solución hipertónica, con una concentración de sales superior a la del hematíe, parte del agua de este pasará a la solución produciéndose el fenómeno de crenación, y quedando los hematíes como arrugados. Este proceso es similar a secar una uva, hasta convertirla en pasa. La ultrafiltración. En este proceso de transporte pasivo, el agua y algunos solutos pasan a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento es siempre desde el área de mayor presión al de menos presión. La ultrafiltración tiene lugar en el cuerpo humano en los riñones y es debida a la presión arterial generada por el corazón. Esta presión hace que el agua y algunas moléculas pequeñas, como la urea, la creatinina, sales, etc., pasen a través de las membranas de los capilares microscópicos de los glomérulos para ser eliminadas en la orina. Las proteínas y grandes moléculas como hormonas, vitaminas, etc., no pasan a través de las membranas de los capilares y son retenidas en la sangre. La difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana, y demasiado insolubles en lípidos, como para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Tal es el caso de la glucosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden sin embargo cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada, con la ayuda de una proteína transportadora. En el primer paso, la glucosa se une a la proteína transportadora, y ésta cambia de forma, permitiendo el paso del azúcar. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa, enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar, transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. De esta forma, las concentraciones de glucosa en el interior de la célula son siempre muy bajas, y el gradiente de concentración exterior mayor que el interior favorece la difusión de la glucosa. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana, de la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo. La insulina, una hormona producida por el páncreas, facilita la difusión de la glucosa hacia el interior de las células, disminuyendo su concentración en la sangre. Esto explica el por qué durante la ausencia, o disminución de la insulina, en la diabetes mellitus, aumenta los niveles de glucosa en sangre al mismo tiempo que obliga a las células a utilizar una fuente de energía diferente de este monosacárido. Transporte activo y otros procesos activos. Algunas sustancias que son necesarias en el interior de la célula, o que deben ser eliminadas de la misma, no pueden atravesar la membrana celular por ser muy grandes, por llevar una carga eléctrica o porque deben vencer un gradiente de concentración. Para estos casos, la naturaleza ha desarrollado el transporte activo, un proceso que consume energía y que requiere del concurso de proteínas integrales que actúan como bombas alimentadas por ATP, para el caso de moléculas pequeñas o iones y el transporte grueso específico para moléculas de gran tamaño, como proteínas y polisacáridos, e incluso células enteras como bacterias y hematíes. Transporte activo. Por este mecanismo pueden ser transportados hacia el interior o exterior de la célula, los iones de hidrógeno llamados bomba de protones, iones de sodio y potasio conocidos como bomba de sodio-potasio, calcio sérico, cloro, aminoácidos y monosacáridos. Hay dos tipos de transporte activo. Transporte activo primario. En este caso, la energía derivada del ATP directamente empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de las proteínas de transporte mediante el proceso llamado bomba de la membrana plasmática. El ejemplo más característico es la bomba de sodio-potasio, que mantiene una baja concentración de iones de sodio en el citosol extrayéndolo de la célula en contra de un gradiente de concentración. También mueve los iones de potasio desde el exterior hasta el interior de la célula pese a que la concentración intracelular de potasio es superior a la extracelular. Esta bomba debe funcionar constantemente, ya que hay pérdidas de iones de potasio y entradas de iones de sodio por los poros acuosos de la membrana. Esta bomba actúa como una enzima que rompe la molécula de ATP, y también se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Todas las células poseen cientos de estas bombas por cada milímetro cuadrada de membrana. El transporte grueso. Algunas sustancias más grandes como polisacáridos, proteínas y otras células cruzan las membranas plasmáticas mediante varios tipos de transporte grueso. Endocitosis. Es el proceso mediante el cual la sustancia es transportada al interior de la célula a través de la membrana. Se conocen tres tipos de endocitosis.
Fagocitosis. En este proceso, la célula crea proyecciones de la membrana, y el citosol llamadas pseudópodos que rodean la partícula sólida. Una vez rodeada, los pseudópodos se fusionan formando una vesícula alrededor de la partícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma. El material sólido dentro de la vesícula es seguidamente digerido por enzimas liberadas por los lisosomas. Los glóbulos blancos constituyen el ejemplo más notable de células que fagocitan bacterias y otras sustancias extrañas como mecanismo de defensa. Pinocitosis. En este proceso, la sustancia a transportar es una gotita o vesícula de líquido extracelular. En este caso, no se forman pseudópodos, sino que la membrana se repliega creando una vesícula pinocítica. Una vez que el contenido de la vesícula ha sido procesado, la membrana de la vesícula vuelve a la superficie de la célula. De esta forma hay un tráfico constante de membranas entre la superficie de la célula y su interior. Endocitosis mediante un receptor. Este es un proceso similar a la pinocitosis, con la salvedad de que la invaginación de la membrana solo tiene lugar cuando una determinada molécula, llamada ligando, se une al receptor existente en la membrana. Una vez formada la vesícula endocítica, ésta se une a otras vesículas para formar una estructura mayor llamada endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación del ligando y del receptor. Los receptores son separados y devueltos a la membrana, mientras que el ligando se fusiona con un liposoma siendo digerido por las enzimas de este último. Aunque este mecanismo es muy específico, a veces moléculas extrañas utilizan los receptores para penetrar en el interior de la célula. Así, el HIV, virus de la inmunodeficiencia adquirida, o del SIDA, entra en las células de los linfocitos uniéndose a unas glicoproteínas, llamadas CD4 que están presentes en la membrana de los mismos. Las vesículas endocíticas se originan en dos áreas específicas de la membrana. Son invaginaciones de la membrana donde se encuentran los receptores. Los caveolos son invaginaciones tapizadas por una proteína especializada llamada caveolina, y parece que juegan diversos papeles. La superficie de los caveolos dispone de receptores que pueden concentrar sustancias del medio extracelular. Se utilizan para transportar material desde el exterior de la célula hasta el interior mediante un proceso llamado transcitosis. Esto ocurre, por ejemplo, en las células planas endoteliales que tapizan los capilares sanguíneos. Están implicados en el proceso de envío de señales intracelulares. La unión de un ligando a los receptores de los caveolos pone en marcha un mecanismo intracelular de envío de señales. Exocitosis. Es el mecanismo por el cual las macromoléculas contenidas en vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática, para ser vertidas al medio extracelular. Durante la exocitosis, la membrana de la vesícula secretora se fusiona con la membrana celular liberando el contenido de la misma. Por este mecanismo las células liberan hormonas, por ejemplo, la insulina, enzimas, por ejemplo, las enzimas digestivas, o neurotransmisores imprescindibles para la transmisión nerviosa. Mediante este mecanismo, las células son capaces de eliminar sustancias sintetizadas por la célula, o bien sustancias de desecho. En toda célula existe un equilibrio entre la exocitosis y la endocitosis, para mantener la membrana plasmática y que quede asegurado el mantenimiento del volumen celular. Transcitosis. Es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular, desde un polo al otro de la célula. Implica el doble proceso endocitosis-exocitosis. Es propio de células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos, transportándose así las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares.